este momento yo les voy a estar hablando sobre qué es un proyecto de investigación o cómo se realiza un proyecto de investigación y qué pasos tienes que saber para guiarte. Primero que todo les voy a estar hablando sobre la portada y la introducción. La portada es la primera página que se realiza al momento de buscar el tema por el cual vamos a hacer una investigación a fondo. Ella tiene título, autores y fecha. Todas esas cosas tienen que ser breves pero concisas para que el lector pueda captar sobre qué es que está tratando este trabajo. Este trabajo tiene que tener creatividad también, tiene que tener un aspecto llamativo para que el lector pueda disfrutar del tema por el cual hiciste este trabajo. Seguidamente te voy a hablar sobre la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es el pequeño concepto o el pequeño paréntesis que haces para abrir el tema. Ese va a ser la primera herramienta que vas a utilizar para llamar la atención del lector. Vas a hacer un breve resumen sobre qué es que vas a tratar ese tema. Seguidamente, y muy importante, es el primer capítulo sobre lo que vas a hablar. ¿Cuál es el primer capítulo sobre lo que vas a hablar? Vas a hablar sobre el problema. ¿Qué es el problema? El problema es lo que te vas a basar con ¿cuál es el problema que presenta el proyecto de investigación que estás realizando y cómo esperas, qué solución le vas a dar? Entonces, ya sabemos que el problema va a ser cuál es el problema que está generalizando ese proyecto que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. El segundo es el planteamiento del problema. ¿Cómo piensas plantar el problema que está ocasionando en este trabajo de investigación? Seguidamente tenemos la justificación de la investigación. ¿Qué es la justificación de la investigación? Bueno, la justificación de la investigación es cómo justificas tú que este problema está haciendo breves daños, o también cómo tú puedes realizar cómo puedes abarcar este problema a medida del tiempo. También tenemos los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son esos objetivos de la investigación? Son los que tú ya debes tener pensado al momento de agarrar ese tema que tú piensas darle una solución. ¿Qué solución le puedes dar a esa investigación que vas a hacer? ¿Qué objetivos tienes con esa investigación? También tenemos los objetivos generales, que son esos grandes objetivos que abarcan todo el problema. Y también los específicos. Tenemos objetivos específicos, como tratar de solucionar algo que mayormente es más, no digamos más importante que otra cosa, porque todo es importante, pero son objetivos específicos que queremos realizar planteando esta investigación. También tenemos los alcances y límites. ¿Cuáles son los alcances y límites? Son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque los alcances son hasta dónde va a llegar este proyecto de investigación, y los límites son cuáles debo tener para yo saber hasta dónde puedo llegar. Capítulo 3. Marco metodológico. Tipo de investigación. En esta sección se define el tipo de investigación seleccionada de acuerdo con el propósito del estudio. Delimitación del ámbito de la investigación. Aquí se establece el contexto en el que se desarrolla el estudio. Se delimita geográficamente en un lugar donde se realizará la recolección de datos temporalmente. Al definir el periodo de tiempo
que abarca la investigación y contextualmente según el entorno social, educativo o institucional. Esto permite almacenar claramente los límites y el alcance del estudio para evitar generalizaciones. Población y muestra. Se describe a la población como el conjunto de personas que presentan las características que se desean estudiar. Posteriormente, se define la muestra, que es una parte representativa de la población seleccionada mediante un método de muestreo. Validez y confiabilidad del instrumento. La validez se refiere al instrumento utilizado realmente, mide las variables que se proponen a investigar, mientras que la confiabilidad indica que si el instrumento que se aplica varias veces es condiciones similares, producirá resultados consistentes. Instrumentos y técnicas de recolección de información. Se explican los medios utilizados para recolectar los datos, como encuestas, entrevistas, cuestionarios o lista de conteo. Además, se detallan las técnicas empleadas para explicar estos instrumentos, tales como entrevistas presenciales, encuentros en línea, observaciones directas, entre otros. También se justifica por qué se eligieron estos instrumentos con base en la naturaleza del estudio. Técnica de análisis de datos. Una vez recolectada la información, es necesario procederla a interpretarla. En este estudio se utilizan técnicas de análisis que permiten interpretar los datos de forma clara, objetiva. Por ejemplo, para datos cuantitativos se utilizan programas como SPS o Excel, y para datos cualitativos técnicas como análisis de contenido o cartografía. Capítulo 5. Descripción de los resultados. En este capítulo se representan los resultados obtenidos tras aplicar los instrumentos. Se muestran los datos de forma organizada mediante tablas, gráficos o descripciones, y se interpretan en función de los objetivos e hipótesis planteadas. Se utilizan patrones relacionados o comportamientos significativos que aportan respuestas a las preguntas de la investigación. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones, aquí se responde directamente a los objetivos generales y específicos. Las conclusiones surgen del análisis de los resultados y representan los aportes más importantes del estudio. Se expresa lo que se comprobó y aprendió o se descubrió gracias al proceso de investigación. En las recomendaciones se formulan propuestas o sugerencias dirigidas a los actores involucrados en el tema de estudio. Las recomendaciones buscan mejorar situaciones, resolver problemas o abrir líneas de investigación futuras. Referencias bibliográficas. Se enlistan todas estas fuentes consultadas y se utiliza a lo largo del trabajo. Se siguen normas de citación académica como APA o MLA, dependiendo del estudio requerido por la institución.